Buenas noches, amada iglesia. Sean bendecidos en esta hora. Vamos a comenzar nuestra transmisión, vamos a comenzar este tiempo de reunión y vamos a orar para comenzar. Padre, gracias porque eres bueno, porque hoy la palabra que tú tienes es una palabra que bendice, una palabra que te pido que nos lleve a transformarnos, a cambiar, a hacer algo por la palabra. Por eso tú le envías a tiempo, Señor. Tus tiempos son los tiempos, Señor. Kairos, esos tiempos, Señor, en los cuales, Señor, tú sabes por qué razón tu palabra, Señor, es la que has, oh Dios, soltado o vas a soltar en esta hora. Te pido que hables a nuestros corazones y en esta noche, Señor, te pido, amado Espíritu Santo, que tú tomes el control. Toma el control de todo lo que vas a hacer en esta hora y te pido que nos sigas hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por conectarte, amada iglesia, en esta noche. Creo que hay una palabra poderosa que Dios está en esta hora queriendo darte, queriendo entregarte. Y yo te voy a pedir, dispón y prepara tu corazón. Comparte esta transmisión y aún, o si nos vas a ver por YouTube, te pido compártela también y bueno, dale like para que también se pueda reproducir y que podamos alcanzar a más personas. Amén. Bueno, quiero comenzar hablándote acerca de lo que es que hay poder en el perdón. Yo no sé cuántos de ustedes pueden creer que hay poder en el perdón, pero es sorprendente cuando vemos vidas que por causa de alguna incomodidad, de algún comentario que se hizo, ya sea en el trabajo, ya sea en tu casa, o quizás hemos podido ver que hay personas que quizás eran amigas o amigos, ¿verdad? Por muchos años, pero de repente dijeron un comentario, hicieron algo y eso les molestó y eso puede cambiar tu vida de tal manera que rompas con esa relación. Hay muchas personas que conozco y que no se hablan por años por causa de un comentario, por causa de que un día le hicieron, le dijeron o fue un malentendido y la situación no se ha arreglado. Entonces podemos entender que el perdón es tan importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros no perdonamos, como bien dice la palabra, nuestro Padre que está en el cielo tampoco nos va a poder perdonar. Y yo quiero hablarte acerca del poder que hay en el perdonar, ¿verdad? Como cuando nosotros perdonamos, hay algo que se desata. Y no tan solo para nuestra vida, sino para aquellas personas que también nos hicieron algo, ¿verdad? Pero yo quiero hablarte el capítulo de 18 de Mateo en los evangelios. Y todo el capítulo 18 está interesante, pero quiero comenzar a leerte en el versículo, a partir del versículo 21. Y en este pasaje que vamos a leer, estamos viendo cómo el Señor Jesús le habla, le dice una parábola, ¿verdad? A Pedro y a sus discípulos, ¿verdad? Y porque habían sucedido ciertas cosas, ¿verdad? Con el maestro o con los discípulos. Y entonces comienza con los discípulos le dicen, le preguntan que por qué razón, eh, a ver, déjenme ver, que por qué razón o cuál era la forma de poder perdonar. Esa es la pregunta que Pedrito le dice, que cómo, por qué, hasta cuántas veces se tenía que perdonar, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús no le dice una cantidad, porque Pedro dice, bueno, hasta 7, y el Señor Jesús le dice, bueno, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí vemos que no es que el Señor le esté diciendo una cantidad que tienes que decir o hacer, ¿verdad? O perdonar a las personas, ¿no? Sino aquí el Señor se estaba refiriendo en sí que una vida debe de llevar una vida de perdón, ¿verdad? Una vida que constantemente estemos ahí nosotros perdonando. Entonces vemos aquí ciertas cosas que empiezan a suceder, pero en este pasaje que vamos a leer, primero comienzan preguntándole, bueno, ¿y quién es el mayor? ¿Verdad?
¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que va a ser el mayor en tu reino? ¿No? Estaban peleando por posiciones. Estaban peleando por los lugares. Y vemos que no hay mucha diferencia. Esto sucedió hace más de 2000 años, ¿verdad? Y vemos que las cosas no han cambiado. ¿Por qué? Porque él empezó a decir que las ofensas iban a seguir. Mientras nosotros vivamos en esta tierra, mientras que si tú vives lo suficiente, vives muchos años, bueno, mientras estés en esta tierra, vamos a ser ofendidos. Así que no se te olvide esto. Mientras vivamos en esta tierra, vamos a ser ofendidos. No, pero es que yo ayuno para que no sea ofendido. Yo estoy orando para que esto, para el otro, que mira que... No, escúchame. Mientras vivas en esta tierra, vas a ser ofendido. Así que efectivamente tú no puedes vivir en este mundo y no ser ofendido. No ser ofendido. Entonces recuerda esto. Porque a veces pensamos, bueno, es que si a lo mejor yo oro tanto, ayuno tanto, leo más la Biblia, sirvo al Señor, ya no voy a ser ofendido. No tiene nada que ver, porque el mismo Señor lo dijo, ¿verdad? Aun cuando hablaba de aflicciones, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido, ¿verdad? Entonces, podemos entender que las aflicciones o aún las ofensas que nosotros recibimos y que aún también damos, fíjate bien, es como que es parte de nuestra vida, pero el Señor nos quiere enseñar a poder transformar nuestro carácter, a poder pulirnos con el que está a nuestro lado. Y es algo que no nos gusta, ¿verdad? Si tú piensas que nada más tienes conflicto en tu trabajo, porque a lo mejor son personas que no conocen del Señor, o en tu familia, porque son personas que te conocen, saben de qué pie cojeamos y vas a tener conflicto, déjame decirte que también en la iglesia también vamos a tener, por más que leamos, oremos y seamos muy espirituales, vamos a tener ofensas, o es más, ya las hemos tenido, ¿verdad? ¿Cuántos no han sido traicionados? ¿Cuántos no han sido juzgados mal, criticados? ¿Les han inventado algún chisme? ¿Les han visto con malos ojos? ¿Los han criticado? ¿Los han envidiado? Yo creo que a todos, ¿verdad? Porque mientras vivamos en esta tierra, nosotros en este mundo vamos a ser ofendidos. Y el Señor les advirtió, las ofensas van a venir. Y entonces vemos ahí como el Señor comenzó a hablarles una parábola a los discípulos, ¿verdad? Acerca de la oveja perdida, de las 99, ¿verdad? Que para encontrar, dice, esa que se había perdido, deja las 99, ¿verdad? Y también empieza a hablar acerca del perdonar. Empieza a hablar acerca de que si tu hermano te ha pecado contra ti, si tu hermano te ha ofendido, y eso lo habla al final en el capítulo 18, dice que Pedro le pregunta a Jesús, bueno Señor, ¿verdad? ¿A cuántas veces nosotros debemos de perdonar? Hasta 7 veces. Jesús le da la respuesta y le dice, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y yo te decía que el Señor Jesús no le estaba dando la cantidad que debe de perdonar, sino lo que él estaba haciendo era que le estaba diciendo a Pedro, mira, la vida de un creyente debe de vivir en el perdón. O la vida de un creyente vive en el perdonar. Es tu actitud, es tu forma de vivir el perdonar. ¿Por qué? Porque esa debe ser tu manera de comportarte. Como creyentes debemos de perdonar. Esa debe ser nuestra manera. ¿Que nos van a ofender? Perdonamos. Y por eso el Señor declara esta parábola. Y es aquí donde quiero comenzar a leerte este pasaje que dice que Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y dice, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y contestó Jesús, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Escucha bien, 10,000 monedas de oro. Te estoy leyendo en la versión nueva, en la versión internacional. Y dice, y al comenzar a hacerlo, dice que se presenta uno que le debía 10,000 monedas de oro. Y también dice que él, como él no tenía con qué pagar,
el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, ¿verdad? Para así saldar la deuda. Pero el siervo dice que se postró, le rogó, ¿verdad? Delante de él y le dijo, tenga paciencia conmigo, tenga paciencia conmigo. Dice que le rogó, porque yo te lo pagaré todo. Pero dice que el Señor se compadeció de su siervo y le perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Y al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo, ¿verdad? Págame lo que me debes, exigió. Imagínate la actitud de este, ¿verdad? Y le dice su compañero se postró, dice que delante de él. Y le dice, ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré, dice. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que le había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo y le dice, siervo malvado. Así le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber compadecido de tu compañero? Y así como yo me compadecí de ti. Y enojado su señor, dice que lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debían. Y así también dice, mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esto me recuerda que el rey, aquí vemos como el rey representa, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial. Si vemos esta parábola, el rey, lo que figura aquí o lo que representa es al Padre Celestial. Y los dos siervos que tenían una deuda, el primer siervo dice que le debía 10,000 talentos o 10,000 monedas de oro, ¿verdad? Era una gran cantidad de dinero y además aunque él se pusiera a trabajar, ¿verdad? Tenía que trabajar como 20 años, ¿verdad? Más o menos, pero aún trabajando 20 años para pagar la deuda no le iba a alcanzar para poder terminar de pagarle al rey. Y vemos, ese es el primer siervo. El segundo siervo dice que solo le debía 100 denarios. ¿Y sabes lo que representa 100 denarios? Representa un día de trabajo. Un día de trabajo. ¿Te das cuenta la diferencia, mis amados? ¿Te das cuenta la diferencia? ¿Verdad? Al principio cuando tú lees esto, que se te ha perdonado tanto, o sea, si tú lo lees, es como, se te ha perdonado tanto, ¿cómo no puedes perdonar a tu hermano? Se te ha perdonado tanto, como tú no puedes, o como yo no puedo perdonar a mi hermano. ¿Cuánto le debemos al Señor? ¿Cuánto tú le debes al Señor? Y de repente viene alguien que te ofende, que te lastima, y no le puedes perdonar esa deuda de ese día. O sea, quiero que entendamos esto. Quiero que lo podamos desglosar o desmenuzar, porque no hay comparación. No hay comparación. Todo lo que el rey le perdonó a este hombre que le debía como 10,000 monedas de oro, 10,000 talentos, ¿verdad? Denarios, como diría. Y el otro que le debía nada más 100 denarios, que representa un día de trabajo. ¿Cómo ese siervo, el primer siervo, no quiso perdonar la deuda del segundo siervo, siendo que le debía poquito, ¿verdad? Y lo mete en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque si no aprendemos a perdonar, debemos entender que el amor de uno para con el otro está conectado con el perdón.
Está conectado con el perdonar. Tú no puedes amar a tu hermano sin perdonarlo. Tú no puedes decir, yo amo fulano, perengano, pero no puedes perdonarle las mentiras. No puedes perdonarle que, no sé, a lo mejor dices, yo no puedo perdonar a la persona, al que me engañó. Yo no puedo perdonar a aquel que me quitó mi trabajo. Yo no puedo perdonar a aquel que me traicionó. Yo no puedo perdonar a aquel que me juzgó mal o que, no sé, chantajeó a otro para que yo reaccionara así o no sé, ¿verdad? O me dijo patrañas de mí y cosas hizo y no sé. Lo interesante de esta parábola es que el primer siervo del cual se refiere la palabra de Dios es que dice que se le perdonó 10,000 talentos. 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y resulta que le había prestado al otro siervo unos cuantos denarios, ¿verdad? Ahora, ¿dónde el primer siervo había agarrado el dinero para prestarle al segundo siervo? ¿Sí? ¿Sabes dónde? El primer siervo dice la palabra que no tenía dinero, por eso fue que pidió prestado. Pero el dinero que le prestó este hombre al otro siervo, el segundo siervo, fue el dinero que le agarró al rey. O sea, que no era ni siquiera de él el dinero, sino que era del dinero del rey y que con ese dinero le había prestado esas 100 denarios, ¿verdad? Y a veces estamos amargados por cosas que ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Y eso nos debe de aterrar, te voy a decir en qué sentido. Porque las palabras que Jesús dijo fue, si no perdonas a tu hermano sus ofensas, tu Padre no te va a perdonar a ti. Tu Padre no te va a perdonar a ti. Así que nuestro destino va a depender de nuestra habilidad para perdonar. Nuestro destino va a depender de qué tan dispuesto vas a estar para perdonar la ofensa de aquel que te lastimó. Cuando tú perdonas, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás soltando poder que hay en el cielo. Pero cuando nosotros no perdonamos, estamos soltando o atando el poder que tiene las tinieblas. Cuando yo no perdono, las tinieblas tienen autoridad en mí. ¿Por qué? Porque yo no he perdonado. Porque yo no he perdonado. Pero si no perdono, no tengo, dice la palabra, bueno, que no tengo el poder y estoy atado, ¿verdad? Por el infierno. Porque la Biblia, la palabra dice, si tú no perdonas, dice que aquel que no perdonó fue encarcelado, fue enviado. Y tú sabes que eso representan demonios, ¿verdad? Y yo quiero en esta noche que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Porque quizás tú dices, bueno, yo no tengo ninguna falta, no tengo nada en contra de nadie. Pero mientras estemos hablando de este mensaje, yo quiero que le puedas decir al Espíritu Santo, revélame qué es lo que hay en mi corazón. Revélame, Señor, qué está sucediendo en mi vida. Porque a veces decimos, yo no tengo nada en contra de nadie, pero sabes, lo que pasa es que a veces estamos bloqueados. Estamos bloqueados. Y no queremos recordar esa ofensa con tal de no perdonar. No tanto porque se quiera traer el pasado al presente, sino tiene el propósito de que esta palabra te pueda liberar, romper con cadenas, con ataduras
y que si no habías identificado algún área donde tenías la falta de perdón y que tú sabes que la hay, pero decías, no, yo no tengo nada, sino el otro es el que tiene que perdonarme, es porque seguramente la ofensa lo que hace es que a veces cuando te ofenden nos volvemos como un caparazón, estamos a la defensiva. No sé si tú conoces personas que quieres hablar con esa persona y tantito hablas, como que se enciende, como que explota, como que, o sea, le puedes decir las cosas bien, con amor o con tranquilidad, y ¡fum! Ofende o lastima, enseguida te regresa, como dice la cachetada, ¿verdad? Pero sabes, porque dice, a mí ya no me vuelven a pasar por encima o por lo que ha vivido, no se da cuenta y empieza a hablar de una forma tan golpeada. Y eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, las palabras más poderosas que vamos a poder encontrar o que Dios nos habla son las palabras del perdón. El perdón tiene el poder para desoltar o desatar el cielo y atar el infierno. Así que si yo no perdono, no tengo poder y estoy atado por el infierno. Porque el infierno lo que hace es que recibe la fuerza de que de un espíritu que no sabe perdonar. Recibe la fuerza en ese espíritu que no sabe perdonar. Y tenemos que tener cuidado. Y la Biblia te habla acerca de las palabras que Jesús mencionó cuando Él fue a la cruz. Yo no sé si tú te acuerdas, pero esas palabras son poderosas. Cuando Jesús, mientras iba a la cruz, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo antes no entendía esto. Yo no entendía por qué decía el Señor estas palabras, ¿verdad? ¿Por qué lo dijo? Pero porque ahora entiendo que porque uno puede, en nuestra humanidad, uno dice, bueno, ¿cómo puede una persona aguantar tanto dolor? ¿Cómo una persona puede aguantar tanto sufrimiento, tantas injurias, maltratos, ultrajes, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Que le hicieron, ¿verdad? Porque el mismo Jesús podía haber dicho, ¿saben qué? Ustedes ya me cansaron y pues ahora voy a enviar una legión de ángeles para que vengan, me defienda. O simplemente con su palabra ataba, destruía, no sé. Pero el Señor no lo hizo. Porque Él sabía que porque fue su decisión el ir a la cruz, derramar su sangre por ti y por mí, ¿verdad? Y en esa cruz llevar todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados. Pero algo sucede, de verdad, algo sucede. Mientras Él está en esa cruz y cuando Él menciona estas palabras de perdónalos, porque no saben lo que hace, algo sucede. Algo, no sé, Él declara estas palabras y sabes, la tierra fue conmovida, porque dice la palabra que en ese momento cuando Él dijo estas palabras, dice que la tierra se cubrió de tinieblas. Algo sucedió, ¿verdad? Hubo un temblor y las tumbas, dice la palabra, que se abrieron de tal manera que muchos santos que murieron en la fe comenzaron a caminar en la tierra. Eso haber estado como para una película de terror, ¿verdad? Que empiezan a abrirse las tumbas y empiezan a salir aquellos santos, ¿verdad? Esos hombres que murieron, hombres de la fe, que comenzaron a caminar en la tierra, ¿verdad? Pero lo más poderoso que ahí tomó lugar, te voy a decir que fue que Él, dice que el velo del templo se partió en dos. El velo del templo se partió en dos. Y para que nosotros podamos entender esto, tenemos que saber un poquito de la historia del pueblo de los judíos. En ese lugar de Jerusalén era el centro religioso de la vida de los judíos. Y fue ahí en ese templo de Jerusalén donde
donde el sacerdote sacrificaba los animales, donde también se adoraba a Dios, ¿verdad? De acuerdo con la ley de Moisés, en ese lugar. Y diariamente ofrecían sacrificios a Dios y también se adoraba al Señor. Pero dentro de ese templo había un lugar llamado el lugar santísimo. Y este velo separaba, el velo que dice que se rasgó en dos, este velo separaba el lugar santísimo del resto del templo. ¿Quién podía entrar en ese lugar santísimo? Dice la palabra que únicamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, ¿verdad? O sea, y lo tremendo es de que en ese lugar santísimo habitaba la gloria Shekinah de Dios. La gloria Shekinah de Dios. Y el hombre no podía entrar en ese lugar. Cualquiera que entraba moría, porque solamente una vez al año el sumo sacerdote era el que se le permitía pasar por medio de ese velo. Imagínate, se abre el velo. Él podía pasar, ¿verdad? Él entraba a la presencia de Dios y él pagaba el pago de toda la nación. El pago de toda la nación. Por eso el sacerdote tenía que estar bien, porque si no, con una cuerdita que le amarraban en su piel, lo jalaban. Y el que sigue, a ver cuál era el elegido, el otro que era elegido. Entonces, no entendemos a veces lo que sucedía. Pero algo, de verdad, amada iglesia, algo mientras yo leía, mientras estudiaba esto, me impresionó, porque algo sucedió cuando él mencionó, nuestro Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús ahí clamó con el Padre, clamó al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando él encomendaba su espíritu al Señor, dice la Biblia que el velo se partió en dos. Y esto significaba que para nosotros la sangre que fue derramada en esa cruz del Calvario fue un pago de nuestro pecado y fue un pago único, una vez y para siempre. El velo se rompió. El velo se rasgó en el momento que él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y algo pasó, fue conmovida esta tierra. Hubo tinieblas, hubo oscuridad, todo. Algo sucedió. Porque aquí el Señor Jesús estaba demostrando que ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, no solo una vez al año, sino todos los días de nuestra vida. Tenemos acceso y venimos a su presencia y sentimos, vamos a poder sentir su gloria, tanto para los gentiles como para los judíos, una vez y para siempre. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de pecado, fue satisfecho y tenemos ahora nosotros acceso a Dios. Y para que ese velo se partiera en dos, significaba que ahora la misericordia de Dios, no está escondida tras el velo. La misericordia de Dios no está escondida tras ese velo que nos separaba, sino que su misericordia va a haber una vez y para siempre sobre la humanidad. O sea, cuando tú necesites misericordia, tú sabes que tienes acceso a ella. Y cuando tú necesites la gracia del Señor, tú sabes que tienes acceso a ella. Porque el Señor Jesús hizo una gran diferencia. Se rompió el velo. Porque ese velo, cuando se rompió, ¿sabes?
ahora ya no estamos separados de la presencia de Dios, ya no estamos separados más bien también por el perdón del pecado. O sea, la penalidad del pecado ha sido satisfecho. ¿A qué? Cristo ha pagado el precio. Cristo ha pagado el precio. Y cuando Jesús dijo estas palabras, perdónalos, Él lo que vino a hacer fue que cambió la historia de la humanidad. Cambió la historia de la humanidad. Así que el gran poder de toda la tierra es el poder del perdón. Jesucristo vino a cambiar la historia. Ya a través de lo que Él dijo, sin el perdón no hay remisión de pecados. Sin el perdón no hay, ¿sabes qué? Sanidad. Tú no puedes ser sano. Si tú no perdonas, tú ¿cómo anhelas un nuevo cielo, una nueva tierra? O sea, como caminar en calles de oro, en mar de cristal. Si tú y yo no perdonamos, ¿cómo anhelamos irnos con el Señor en el rapto, verdad? Si tú y yo no perdonamos, ¿cómo no puede haber provisión, no puede haber sanidad, no puede haber futuro si tú y yo no perdonamos? Por eso hay gente que dice, yo no sé cuál es mi destino, no sé, siente que no tiene ni futuro. ¿Por qué? O sea que, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar con su futuro? Porque todavía no le cae el 20, no entiende que el perdón es tan importante. Podemos aparentar, tener una buena, que la llevamos bien con el cónyuge, con el esposo, con los hijos, con los padres, con los amigos. Podemos aparentar, pero tú sabes bien dónde estás mal. ¿A quién tienes que perdonar y darle la oportunidad? No te cierres, no nos cerremos. Tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. Gracias a Dios por ese perdón. Gracias a Dios. Pero recuerda, si no hay perdón, no hay rapto. O sea, ¿cómo te puedo decir? Si no hay perdón, no creas que vas a estar con el Señor gozando en esas calles de oro. Jamás, ¿verdad? Si no hay perdón, no hay reconciliación. Hay gente que no puede reconciliarse con los demás, pero porque no hay perdón. No quieres perdonar. Y es una decisión. Así que el perdón es la fundación de nuestra fe. El perdón, sin el perdón, ¿sabes qué? No hay fe. No hay fe. Porque tú perdonas creyendo que vas a ser perdonado allá en el cielo, también por nuestro Padre. Y es imposible tener fe en Dios y no perdonar. Es imposible. ¿Sabes por qué? Porque la esencia de Cristo es perdonar. La esencia de Cristo es perdonar. Es amor. Es amor. Y el amor te lleva a perdonar. La misericordia y la gracia fluye del perdón. La misericordia y la gracia. Y sabes que eso fue lo que pudimos ver cuando se rasgó el velo. Cuando Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Si el perdón está ausente, la misericordia y la gracia no se pueden encontrar. Pero donde hay perdón, la misericordia y la gracia puede fluir como un río. Amén. Por eso el perdón tiene la habilidad para transformar una vida. El perdonar te lleva a transformar, aún te lleva a ser bendecido. Cuando no hay perdón, ¿sabes qué? ¿Sabes? Lo que vamos a hacer es, vamos a dañar nuestra vida y vamos a dañar a los demás. Y cuando Jesús declaró estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, lo que estaba haciendo era separar un tiempo, una temporada, ¿cómo le llaman? Dispensación, un periodo, ¿verdad? Que terminó y comienza otro. Porque tú sabes que para poder
cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo cometía un pecado, ellos tenían que llevar los animalitos para que se ofreciesen sacrificio, pero tenían que esperar hasta que el sumo sacerdote hacía el sacrificio. O sea, mientras cargábamos con ese pecado, y lo único que hacía era que cubría, no lo quitaba. Pero una vez que Jesús viene a morir por ti y por mí, y Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba diciendo, el velo se rasga ahora. Ahora todos pueden entrar, accesar a mi presencia. Y tú y yo podemos ir delante de su presencia y pedirle perdón. Podemos tomar de su gracia, de su misericordia. Oh. Y sabes, podemos tomar, y ahora el Señor nos estaba diciendo, pasa el periodo de esa ley y ahora entra en el periodo de mi gracia. Y estamos en el periodo de la gracia, ¿verdad? Pero la fundación de esta dispensación es el perdón. Es el perdón. Es decir, que en este tiempo que estamos viviendo bajo su gracia, el Señor nos da la opción, nos dice, perdona. Yo les di ejemplo, yo les enseñé, algo sucedió, si el velo se partió, si algo, la tierra fue conmovida, ¿sabes? Cuando tú perdonas, algo sucede. Algo sucede. Pero la realidad es que no entendemos lo que sucedió en el Calvario. No lo entendemos. Porque cuando el Señor declara estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. ¿Sabes qué pasa? Algo pasa en el pasado, algo pasa en el futuro. Porque cuando Él declaró esta frase, cualquiera que había muerto en fe, el perdón fue aplicado en su vida. El perdón fue aplicado en su vida y eso se le llama pasado. Pero cuando declaró estas palabras, todo lo que iba a suceder en el futuro iba a ser perdonado. Y ese es el perdón del poder, perdón, de ese perdón. Entonces, el perdón lo que va a hacer es que va a soltar el poder de Dios. Va a soltar el poder de Dios. Lo suelta en la tierra, pero algo que va a pasar es que va a neutralizar el poder, la fuerza, la maldad, porque las tinieblas van a traer su poder de la falta del perdón. Eso es lo que va a pasar. El poder de las tinieblas se fortalece cuando hay una falta de perdón. Y por esa razón, a veces sentimos que hay tinieblas, que algo está sucediendo, que algo, a veces en casa, cuando no se perdona al cónyuge o a los hermanos, con las personas con las que te relacionas, cuando no se perdona, o sea, el poder de las tinieblas se hace más fuerte. Y por eso hay gente que se lastimada, herida, gente que es, como dicen, es un jarrito de esos que no los puedes ni tocar porque se quiebra con una facilidad, ¿verdad? Porque se ha desatado ahí algo, porque las tinieblas se fortalece cuando hay una falta de perdón. Pero el perdón, te voy a decir, es tan poderoso que el infierno, cuando tú decides perdonar, el infierno no tiene autoridad donde se encuentra el perdón. El infierno no tiene autoridad donde se encuentra el perdón. Y cuando declaró Jesús esta palabra, Padre, perdónalos, dijo que dice que la tierra, de acuerdo a lo que leímos, la tierra tembló. ¿Por qué? Porque hay poder en el perdón. Hay poder. Cuando nos juntamos como
como el cuerpo de Cristo, cuando se juntan los creyentes, ¿sabes qué? Opera el espíritu del perdón y el infierno va a tener que quedarse neutralizado y el poder de Dios empieza a operar. Pero donde no se practica el perdón, el infierno está empoderado. Hay poder en el perdón. Hay poder en el perdón. Amén. Estamos viviendo en un tiempo lleno de maldad, donde la falta del perdón es promovida. Es promovida, ¿verdad? Con todo lo que estamos viendo, lo que está sucediendo, con esta agenda diabólica, con todo lo que promueve, es una falta de perdón, es amargarte, es ir en contra de autoridad, es rebélate, tiene que ver con heridas del corazón, con rebeldía. Y tú sabes que una persona rebelde es porque está herida, porque anhela, desea lo de otro, lo que sea. Pero hoy en día la amargura es celebrada, ¿verdad? La falta de perdón, ¿verdad? Si hay una persona que le está yendo mal, que cae, hasta lo celebramos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a sacrificar las almas de las personas en el altar. ¿De qué? De la falta de perdón. Y ese espíritu de falta de perdón, de cierta manera, ha entrado en la iglesia, en las iglesias. En las iglesias hay personas que se ofenden, que se lastiman, ya no están, se van, ¿verdad? Y aquellos que declaran conocer a Dios, pero tiene una falta de perdón, ¿sabes? Es imposible conocer a Dios y tener un corazón lleno con falta de perdón. Eso también ha entrado en las iglesias y por eso yo comencé diciéndote, el tema, esto que te estoy dando, no es para decir, ¡ay, qué bonita palabra! No, es para vivirlo. Que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo habla en nuestro corazón. Imagínate que si tienes una falta de perdón, bueno, me caes mal, bueno, te elimino de mi Facebook, te quito de mi... ¿por qué? Porque simplemente no me caes bien. O no te respondo, no te contesto. Simplemente sabes que te dejo de hablar. Y eso está sucediendo y eso no va a parar. Mientras estemos en esta tierra vamos a ser ofendidos. Pero ¿qué vamos a hacer con esa ofensa? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que nos lastiman, que nos hieren? Así que es imposible conocer a Dios y no tener perdón en nuestro corazón. Es posible venir quizás a la iglesia, que tú vayas a la iglesia pero nunca ser cambiado. Que escuches este mensaje pero nunca ponerlo en práctica. Que se lleve la Biblia bajo el brazo pero nunca vivir como un verdadero hijo de Dios. Es posible también que no sé, que podamos decir, o es imposible decir que conocemos al Señor de nuevo, que vivimos, que nacimos de nuevo, pero y no saber perdonar. Porque la primera oración que uno hace cuando es recibir a Cristo, ¿verdad? Cuando uno no conoce al Señor, uno recibe a Cristo y lo primero que le decimos es perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Y el Señor nos perdona y nos da una nueva oportunidad, pero Él quiere que nosotros aprendamos también a perdonar a aquellos que nos han lastimado. Así que la misericordia de Dios y la gracia va a fluir con un corazón que sabe perdonar. Un corazón que sabe decir, yo te perdono y te bendigo, ¿verdad? Pero cuando nosotros no perdonamos, lo que estamos haciendo es detener la misericordia
y la gracia que fluye en ti. ¿Y sabes qué es lo único que queda? Es juicio. Lo único que queda es señalar a los demás. Lo único que queda es condenación. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, no puede fluir esa misericordia, ¿verdad? No puede fluir la gracia. Y cuando nosotros no perdonamos, entonces lo que viene es el juicio y es la condenación. Date cuenta, cuando nosotros no perdonamos, seguramente empezamos a señalar a los demás, empezamos a criticarlos, a juzgarlos. No puede seguir un espíritu sin perdonar. Un espíritu adelante caminando hacia a lo que sigue avanzando si no puede perdonar. Y la falta de perdón es una semilla del mismo infierno. Cuando nosotros decidimos no perdonar, estamos desatando las tinieblas, estamos desatando el infierno. Pero cuando tú y yo decidimos perdonar, recuerda, el velo se rasga de tal manera que la tierra es conmovida y la misericordia, la gracia del Señor empieza a fluir y hay bendición. Pero el perdonar es mayor que tu voluntad. El perdonar es una actitud del Espíritu. Si tú eres bautizado en su Espíritu, el perdón debe estar presente en tu corazón, en mi corazón. El perdón debe estar presente en nuestro corazón. Y donde no hay perdón, empieza a consumir tu alma. Hay gente que se desgasta, hay gente que se pierde, hay gente que se ve enferma, hay gente que tiene una sombra, que tiene una oscuridad en su vida. Pero sabes, el Señor dijo, mientras estéis en esta tierra, vamos a ser perseguidos, vamos a estar, bueno, va a haber cosas. Y sabes que mientras estemos en esta tierra, te van a lastimar, nos van a traicionar, nos van a herir. Pero mi respuesta a esto es una opción. Y la opción de perdonar. Así que yo voy a terminar en este momento. Yo puedo darte más, pero quiero terminar en este momento diciéndote que hay poder en el perdón. Porque creo yo que hay muchos puntos que te di tan importantes y que podemos ponerlos en práctica. Hay que vivirlo. Y que el Espíritu Santo en esta noche pueda hablarnos y nos pueda mostrar a quién tenemos que perdonar. ¿A quién tenemos que perdonar? Quizá te preguntas, bueno, perdonar es entonces que yo vuelva a hacer cosas con la otra persona y que... No, espérame, no confundamos. El perdón te habla acerca de soltar a aquella persona la cual te hirió, te lastimó, algo hizo, tú lo sueltas, ¿verdad? Lo bendices y decides caminar en libertad. ¿De qué manera? Que cuando tú veas a aquella persona, tú le hables bien, tú lo bendices, ¿verdad? Puedes platicar, ¿no? Pero no significa que te tengas que esconder, no significa que tengas que estar, decir yo perdoné, pero que ni se me acerque, ¿no? Porque entonces hay algo por ahí que no está bien, ¿verdad? Entonces yo creo que el perdonar es, yo te decía, ¿no? Cómo el Señor se refirió a esta parábola de los dos siervos, ¿verdad? Del rey y los dos siervos. Y si decimos que tengo que perdonar, o tengo que... Mira, ponte a pensar nada más que el Señor perdonó todo. 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 Yo te hablaba del primer siervo, el primer siervo no tenía dinero. Y le pidió prestado al rey. Y el rey le dio, pero cuando
le fue a cobrar, dice que le rogó, yo te lo voy a pagar y todo. Bueno, y le perdonó. Pero luego llega el otro siervo, el segundo siervo, y le pide al primer siervo y le dice, préstame, dame, ¿no? ¿Verdad? Y yo supongo que pues sí le da. Se infiere que sí le dio, pero ¿de qué dinero le dio? Y yo te decía, ¿sabes de qué dinero? El dinero no le pertenecía al siervo, no era que era rico, no, porque hasta tenía necesidad y pidió prestado. Pero él le presta o le da dinero al segundo siervo porque, pero no era su dinero, era el dinero del rey. Era dinero del rey. Y sabes, el siervo fue y le da, pero este dinero lo agarró del dinero del rey. Ni siquiera era de él. Entonces, a veces nos amargamos. Yo te decía, a veces nos amargamos, nos hacemos entripados, ¿verdad? Por cosas que ni siquiera te pertenecen o nos pertenecen a nosotros. Y yo te digo, tenemos que aprender a perdonar. Mientras estemos en esta tierra, vamos a ser heridos, lastimados, señalados, pero hay que vivir constantemente perdonando. Perdona. Y recuerda, perdonar no es, yo te perdono, sí, de dientes para afuera, pero ni te me acerques, no quiero nada contigo. Eso no es perdón. Perdonemos de todo corazón. Vamos a orar porque yo sé que hay poder en el perdón. Si tú te identificaste, si tú dijiste esta palabra, Dios está hablando a mi corazón, o por qué Dios está hablando así, o porque hay cosas que todavía están trabadas en tu vida, seguramente porque no has querido sacar aquellas heridas, y te vas a dar cuenta que estás herido porque te defiendes, estás a la defensiva, o reconoces que hay algunas cosas, hay personas que te han lastimado y que también tú has herido, has lastimado, pero es un buen momento para decir, Señor, hoy perdono. Vamos a orar. Padre, en este momento yo quiero pedirte, mi Dios, pues que nos muestres, nos reveles aquellas cosas, aquellas heridas que hay en nosotros, aquellas cosas que nos están lastimando, que nos están cada día hundiendo más, pero es porque hay faltas de perdón. Hoy decido perdonar, Señor, a aquellos que me lastimaron, a aquellos que me ofendieron. Vamos, dilo, repítelo. Hoy decido perdonar a aquel que me criticó, a aquel que dijo patrañas de mí, a aquel que me señaló, me juzgó, a aquel que quizá era mi amigo, mi amiga, pero me dio una puñalada por la espalda, me traicionó, mintió. Hoy decido perdonarlo, hoy decido y lo suelto en el nombre de Jesús. Y quiero bendecirlo, Señor, porque yo no quiero nada de las tinieblas, nada del infierno que me esté atando, que me esté paralizando. Hoy rompo con el poder de las tinieblas, hoy neutralizo en el nombre de Jesús todo poder que el diablo tenía en mi contra por causa de la falta de perdón, porque hoy decido perdonar, ya sea a mi cónyuge, ya sea a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a los maestros, a los líderes, a los pastores de la iglesia, a algún hermano, alguien que me pidió prestado y que nunca me pagó, alguien que quizás se fue me robó, me quitó a mi esposo, a mi cónyuge, no sé. Hoy decido perdonarlo. Perdono a aquellas personas que decían ser mis amigos, mis amigas. Yo los perdono y los suelto en el nombre de Jesús. Y yo declaro que no hay nada que me ate a ellos. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a aquellas personas que quizás hiciste negocio, algún trabajo con ellos, pero te sacaron del negocio, te dieron la espalda o empezaron a hacer negocios con otra persona.
y a ti te dejaron fuera, hoy perdónalos en el nombre de Jesús. O perdona aquellas ofensas, aquellos padres que quizás no vieron por ti, te lastimaron o te dejaron, te abandonaron. O aquel padre alcohólico, aquella madre que quizás se fue con otra persona y te dejó solo con tu padre o con la abuelita. Perdónalo en el nombre de Jesús. Menciona sus nombres y di: yo te perdono. Yo no soy nadie para juzgarte, pero hoy decido perdonarte, porque ahora he entendido que es mejor vivir bajo esa gracia, esa misericordia, todos los días, ¿verdad? Y quiero en el nombre de Jesús que así sea, porque yo no quiero que cuando llegue ante tu presencia, Señor, ahora tú me digas: tú no perdonaste, no puedes entrar en mi reposo. Así que hoy decido perdonar a aquellos que me lastimaron. Hay cosas que no vamos a entender, ni las quieras entender, amados. No las quieras entender, sino solamente es una opción. Decide perdonar. Perdona en el nombre de Jesús. Perdono a aquellos que me lastimaron. Y hoy te pido, Señor, sana mi corazón. Hoy te pido, Señor, limpia mi vida. Hoy te pido, Señor, trae libertad. Las cadenas se han roto por causa de que he perdonado. Las cadenas que me tenían atado a mi pasado, a mi dolor, a las heridas, hoy decido perdonar a aquellos y por lo tanto todas esas heridas, ahora, Señor, tú las sanas. Tú me sanas. Mi forma de pensar, de hablar, de caminar, de sentir, de tocar, de oír. Tú sanas todo mi ser. Yo recibo tu sanidad. Entra a mí, en mí ahora, tu sanidad. Hacemos un intercambio. Yo te entrego mi dolor, mis heridas, y tú, Señor, me sanas. Gracias en esta hora. Gracias por perdonarme. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, pues recuerda que tenemos que vivir perdonando constantemente. Amén. Así que yo quiero que esto es un diario vivir. Perdonar a aquellos que nos... Miren, aún las cosas que parecen tan insignificantes, tenemos que aprender a soltarlas y siempre llevarlas. Como dice la palabra, nuestros pensamientos tienen que ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. No demos rienda suelta a pensar mal de los demás y decidamos perdonar a aquellos que nos han lastimado. Amén. Quiero hacer una oración por aquellas personas que nunca le han dicho a Jesús: ven a mi vida. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, es el momento para que abras todo tu corazón y se lo rindas al Señor. Repite esta oración: Padre Celestial, me arrepiento con todo mi corazón de todos mis pecados. Yo clamo a tu sangre, la sangre que derramaste en la cruz, y que esa te llevó, la cual te llevó, oh Dios, a ser crucificado. Tus manos fueron clavadas, tus pies, Señor, y una lanza en tu costado fue enterrado. Tan es así que de ti salió agua. Ya no había sangre, te habías desangrado todo. Pero sabes, yo en esta noche te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, Señor, y a partir de ahora yo caminaré, viviré en ese perdón, creyendo, Señor, que tu misericordia me alcanzó y que ahora vivo en tu gracia y caminaré, Padre, perdonando, Padre, a aquellos que me lastimen, porque yo sé que tengo herencia contigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te recomiendo, lee la palabra de Dios. Lee la Biblia es la palabra de Dios. Busca el libro de los evangelios, en el libro de Juan, y comienza a leer todos los días un capítulo y te va a bendecir. Vas a poder crecer, vas a ser fortalecido.
Número 2, tienes que orar. Orar es platicar con Dios. Hazlo, porque el Señor está tan deseoso de que te acerques a Él, de que platiques, de que haya comunión con Él. Acércate en oración. 3, nosotros estamos en el Hotel Quirios todos los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos una reunión presencial. Nos gustaría verte y recibirte para darte un fuerte abrazo de bienvenida y que seas parte de lo que Dios está haciendo en Sin Límites. Amén. Y lo último que te recomiendo es comparte el mensaje. La palabra que hoy recibiste, háblales a otros. Háblales. Es más, también llévalos a que se suscriban a este canal, porque al final ya ves que estamos haciendo esta oración de recibir a Cristo. Si tú no sabes cómo llevarlos, enséñales el mensaje y que ellos puedan recibir a Cristo, ¿verdad? Y bueno, pues son recomendaciones que te doy para que no te desconectes de ese alimento, de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Así que enhorabuena a todos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse. Gracias por estar en sintonía. Y recuerda que estamos en YouTube como Sin Límites, su presencia. Búscanos. Dale a la campanita. Suscríbete. Y bueno, sigue todas nuestras transmisiones. Amén. Así que Dios te bendiga en abundancia. Y te bendecimos y esperamos de que Dios te pueda llenar de grandes bendiciones. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Chao.